estamos convencidos y convencidas de que realmente todavía a todos nos quedan cosas por aprender. Y qué mejor que aprenderlo pues de alguien que también sabe mucho de educación, y que el mes que viene tendremos la oportunidad y yo creo que el orgullo de recibir en el colegio, que es Javier Urra, que nos va a hablar de la educación, de saber educar, que yo creo que es algo que cada día tenemos que ir aprendiendo y a lo que nos tenemos que ir adaptando, porque la sociedad ahí fuera va cambiando cada minuto, cada día, y yo creo que ese es el reto que tenemos todos como docentes. Hoy, porque yo no me quiero extender más, estarán con nosotros Aurora Durán, profesora de español, experta en primer y en segundo ciclo de educación infantil, Rosa Méndez, también profesora de español, ella con una especialidad más clara, sobre todo en segundo ciclo, es la que trabaja, bueno, las tres trabajan en ello, en el proceso de lectoescritura, aprendizaje con los niños sobre todo de 4 y 5 años, y Sonia Pérez, que también es experta en primer y segundo ciclo, ha trabajado durante pues, mucho tiempo, tanto con los niños de 1 año, como de 2 este año, 4 y 5. La sesión pretende, sobre todo, que seáis vosotros los que nos preguntéis cualquier duda, cualquier interés, cualquier cosa que tengáis sobre el tema que nosotros hemos preparado para hoy, que es el desarrollo del lenguaje y como consecuencia su adquisición. Entonces, nosotros lo que queremos es que esto sea algo dinámico, que si tenéis alguna pregunta, algo que os surja como duda, lo compartáis y que entre todas sepamos daros una respuesta. Pero además, bueno, pues han preparado una presentación que en cualquier caso os podemos enviar a quien la quiera, a todos, por supuesto, donde hemos intentado dar respuesta a algunas de esas preguntas. Y yo, sin más, termino y os dejo con el equipo de español para que iniciemos lo que yo creo que es una sesión de la Escuela de Padres bastante interesante y que pueda traeros respuestas, que es lo que venimos a buscar hoy. Gracias. Lo que hemos pensado es contaros un poco, bueno, pues las etapas que tenemos y las dificultades que se pueden presentar, y al final también pues deciros algunas pautas para poder estimular el lenguaje y ver un poco cómo podemos ayudarles. Pero como os decía Patricia, cualquier cosa que os surja, como ha surgido anteriormente, no tengáis ningún problema en compartirlo con nosotros y entre todos podemos hablarlo. Bueno, pues para empezar un poquito, pues comentaros pues que realmente la etapa de 0 a 5 años es una etapa muy importante porque hay mucha plasticidad cerebral, porque ocurren muchas cosas, van progresando en el desarrollo de una forma muy importante, hay muchos cambios y es un pilar básico para luego los futuros cambios que van viniendo a lo largo de su vida. Entonces es importante que estemos pendientes y que les ayudemos y les estimulemos lo máximo posible durante esta primera etapa, porque es una etapa muy, muy importante. Y dentro de esos desarrollos está pues, la adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje pues, ocurre desde el nacimiento hasta los 5 años, 5 o 6 años más o menos. Es verdad que sigue unos determinados pasos, unas determinadas etapas, como muy bien ha dicho Aurora, luego cada niño pues lleva su propio ritmo. Es cierto pues que el orden de las etapas suele coincidir, pero en algunos niños puede diferir, pues algunos lo hacen un poquito antes, otros lo hacen un poquito después. Entonces, bueno, tampoco tenemos que alarmarnos rápidamente si de repente el hito evolutivo dice que mi niño con 1 año ya tiene que decir una palabra y todavía no la dice. No pasa nada, no nos precipitemos. Hay otras cosas en las que sí que nos podemos fijar que nos pueden dar alguna pista de que tenemos que estimular un poquito más el tema del lenguaje. Pero sobre todo, ante todo, calma. Entonces, para poder pues, entender esto un poco, necesitamos saber pues, que el lenguaje, pues, como muy bien dice aquí, es
es la forma fundamental de comunicación que tenemos entre nosotros y con el entorno. El lenguaje nos sirve para comunicarnos entre nosotros y para entender también nuestra realidad y nuestro entorno. Nosotros cuando los pequeños se van haciendo mayores y van entendiendo el mundo, van empezando a ponerle nombre a las cosas, eso lo da el lenguaje. Entonces, bueno, es cierto que la comprensión llega antes que la expresión, que un niño muy chiquitito que todavía no habla ya no se entiende prácticamente todo lo que le decimos. Muchas veces cuando le dices, no, no lo hagas, ya se paran y regulan su comportamiento, aunque ellos todavía no sean capaces de expresarse de esa manera, porque se expresan de otras muchas. Para que esto ocurra es fundamental que tengamos un adecuado desarrollo biológico. Necesitamos una maduración. Es cierto que cuando el bebé nace, prácticamente todos los sentidos nacen ya desarrollados, excepto el de la vista, que todavía es el que tienen un poquito menos desarrollado, pero el olfato, el oído, todo está ya bastante desarrollado. Pero tenemos que fijarnos bien que todos sus aparatos estén, el lenguaje, lo que es la función respiratoria, que nos va a ayudar luego a articular, lo que es el aparato fonador, que tengan bien lo que es la boca, que pueda realizar los movimientos, y también es muy importante la audición, aunque también es cierto que está comprobado que hay muchos niños que no tienen audición y sin embargo sí que balbucean al principio, pero luego llega un momento en que ese balbuceo desaparece, porque no lo han estado oyendo, no se han estado estimulando. Por eso es muy importante que nosotros estimulemos a los chiquititos desde el principio. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? El lenguaje comienza en el momento en el que uno nace. Los bebés hablan, y sabéis perfectamente, los que tenéis chiquititos y los que ya no son tan chiquititos y lo han sido, los bebés se comunican, los bebés lloran, y cuando un bebé llora y tú entiendes ese llanto como una necesidad que tiene y le das una respuesta, te estás comunicando con el bebé y el bebé se está comunicando contigo. Empiezan a hacer gestos, cuando ya se van haciendo un poquito más mayorcitos empiezan ya a jugar con los sonidos, es su forma de practicar, balbucean. Cuando les haces, no sé si os ha pasado alguna vez que os habéis puesto delante de un bebé y le habéis empezado a hacer y de repente el bebé ha empezado está jugando con el sonido, está articulando, está empezando a trabajar todos estos desarrollos que estábamos diciendo, el aparato fonador, la articulación. Entonces, bueno, pues todo esto lleva un orden, primero pues empiezan las vocales, luego aparecen las consonantes, son sonidos que realmente les hace interactuar con el mundo, pero no es un lenguaje expresivo como tal todavía, pero es el comienzo de. Entonces ahí es muy importante cuando les hablamos a los bebés y cuando les ponemos voz también a los bebés, que muchas veces lo hacemos, de ¿qué te pasa, cariño? ¿Es que tienes hambre? Ah, sí, tienes hambre. Estás haciendo tú también la conversación del bebé, pero para el bebé eso es una comunicación y es una forma de comenzar con el lenguaje. Esta sería lo que es la etapa prelingüística, que va desde los 0 hasta los 12 meses. Sobre los 4 o 5 meses empiezan ya lo que son balbuceos. Al principio son más gestos, llantos. Ya a partir de los 4 o 5 meses empiezan a balbucear, empiezan a hacer ya sonidos, empiezan con el mamá, y dicen, ha dicho mamá, que nos hace tanta ilusión, porque están empezando a jugar con esos sonidos. Y a partir ya del añito comienzan a decir las primeras palabras, añito, añito y poco. Usan esas palabras como lo que se denomina como una holofrase. O sea, utilizo una palabra para decir una frase entera. Pues cuando nos dicen agua, 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 te está diciendo agua, pero lo que te está diciendo realmente es ¿me das agua? O quiero agua, o tengo sed. Entonces se utilizan esas frases que son las denominadas holofrases. Después ya a partir del 1 o 2 años es lo que se denomina la etapa lingüística, porque empiezan a aparecer ya más palabras. Ya a lo mejor la holofrase, en lugar de ser de una palabra solo, ya van uniendo 2, o empiezan a hablar aunque todavía no conjugan los verbos, empiezan a hablar en sí mismos ya como con su nombre, empiezan a reconocerse, aparece el mío, 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 yo solo, yo solo, yo solo. Ya están empezando a querer expresarse, y con esa expresión también nos están demostrando algo súper importante que es en el lenguaje, que también es la comprensión. La comprensión
va siempre un poquito antes que la expresión, lo que os decía antes. Pero es verdad que para nosotros saber que nos están comprendiendo, aparte de las respuestas que nos dan, ves que están aprendiendo, que van aumentando vocabulario, que te van diciendo ya algunas palabras y que ya se van entendiendo algunas cositas. Es verdad que hasta los 2 años y medio o así es cuando ya se arranca realmente a decir ya frasecitas un poquito más largas. Y ya es a partir de los 3 años hasta los 6 más o menos cuando ya podemos decir que están en la etapa del lenguaje. La etapa de la prelingüística nos entienden ya perfectamente cuando les hablamos, como hablamos entre los adultos, y ellos ya nos comprenden. Es verdad que todavía su expresión es un poquito pues, más básica, pero ya la comprensión la tienen adquirida. Y aquí ya en la etapa del lenguaje es cuando ya podemos empezar a mantener ya ciertas conversaciones con ellos, ya nos contestan, ya van empezando a hacer flexiones en los verbos. Aquí es donde empiezan a aparecer las hiperregularizaciones, estas que son tan graciosas, de es que se me ha rompido, y estas cosas que dices, pero vamos a ver, ¿de dónde lo ha cogido si nadie dice? Bueno, yo sí, porque lo oigo tantas veces que a veces se me escapa, pero es verdad, a lo mejor estoy hablando y digo, se ha rompido, y digo, ay, se ha roto, pero porque lo escuchamos tanto que al final son ellos los que nos están enseñando a hablar. Entonces aparecen este tipo de cositas, aparecen también la sobregeneralización, pues al principio, pues si tienen en casa un perrito que se llama Tango, todos los perritos que vean en el mundo es un tango. ¡Un tango, un tango, un tango! Y te lo van diciendo así, entonces ellos van así evolucionando su forma de expresarse y de hablar. Y ya acercándonos a los 5 o 6 años es cuando ya tienen adquiridos prácticamente todos los sonidos. Es verdad que hay ciertos sonidos que son un poquito más complicados, pues está la R fuerte, a veces la S también les es un poquito más difícil de pronunciar, pero ya tienen adquiridos prácticamente todos los sonidos. Sobre los 5 años y medio, 6, ya es conveniente que vayan articulando bien ya todos los sonidos y ahí entonces ya es cuando podemos empezar a trabajar con ellos. Porque hay que hablar mucho con ellos, que os lo dirán ahora mis compañeras, y la verdad es que la adquisición del lenguaje lleva un ritmo tan bonito y luego tan gracioso de cómo va aprendiendo y las palabras nuevas y que son como esponjitas, que cada día van aprendiendo vocabulario nuevo y que les puedes decir además palabras súper difíciles que al final se las acaban aprendiendo porque tienen mucha necesidad de comunicar y de hablar y de aprender. Entonces es lo que es el fin del desarrollo del lenguaje, es más o menos sobre los 6 años y pico, algunos 7, pero es un poco cómo se desarrolla el lenguaje. Y ahora damos paso a Sonia, que nos va a contar un poquito en qué tenemos que fijarnos y qué nos podemos encontrar con algunas de las posibles dificultades que vemos aquí que pasan a veces en el lenguaje. Bueno, primero quiero hablar un poquito de la importancia del contexto. ¿Te lo quedas tú? Sí. Del contexto social, tanto familia-escuela. Me imagino que a todos os hemos dicho en alguna tutorial importante que es que seamos un equipo, que trabajemos juntos a todos los niveles, tanto a nivel cognitivo, a nivel social, pero también en este nivel, en el nivel del lenguaje. No sé qué opináis, quiero que participéis un poquito, qué opináis de cómo se lleva la relación escuela y familias. ¿Hay evolución respecto a años anteriores? No sé si veis cambio. A nivel relación, escuela y familia, si veis una evolución, si antes había como más relación o menos. No seáis tímidos. ¿Consideráis que es importante, que es una... Vale. En la época COVID fue muy dura. A eso voy, a eso voy. Fue muy dura, porque no podíamos tener tanta relación como tenemos. Efectivamente, ahí está la prueba. Hay muchos estudios que los niños pandemia, por así decirlo, hay un retroceso en esa adquisición del lenguaje y viene por esto. ¿Por qué pensáis que puede ser? ¿Qué nos ha traído la pandemia? Muy bien. Eso es, la mascarilla, el uso de mascarilla es muy importante, la observación, la imitación, el modelado, es muy importante, pero hay más cosas en pandemia que tienen que ver con...
Efectivamente, la interacción social, muy bien. ¿Más cositas? Por ejemplo, efectivamente, y por ejemplo, el uso de pantallas, ¿qué opináis del uso de pantallas? Fatal. Un poquito de vez en cuando. Aquí quiero hacer una pausa porque sí que es verdad que hay muchísimos estudios que relacionan el uso de pantallas con un retroceso muy notable en este desarrollo del lenguaje. No sé si sabéis por qué puede ser o por qué puede venir. Al final, un niño que está pendiente de la pantalla solamente está pendiente de la pantalla. Estos niños necesitan, yo he escuchado muchas veces, no sé si habéis escuchado alguna vez, no, es que le pongo la tablet para que se calme, porque si no, no para, por ejemplo. Es que no tiene que parar, es que están en una edad que no tienen que parar, que tienen que experimentar, que tienen que hablar con el de al lado. Yo no quiero demonizar las pantallas, pero sí que es verdad que hay ciertos momentos que es mejor no utilizarlos, por ejemplo, a la hora de comer. Si el niño está comiendo con una pantalla delante, el niño no va a conocer la sensación de saciedad o de hambre, porque está simplemente abriendo la boca porque está viendo una pantalla delante. O, por ejemplo, la hora del sueño. Está comprobado que la luz azul de las pantallas pues, interfieren en la melatonina, que al final es la hormona que ya sabéis, ¿no? que regula el sueño. Entonces también interviene. Y si interfiere en el sueño, afecta a todo lo demás. Otros momentos que utilizamos la pantalla que no deberíamos, para parar emociones. Por ejemplo, el niño está llorando, el niño está enfadado, le doy la tablet. No, porque al final vamos a crear un adulto que no va a saber controlar esas emociones o esas sensaciones. No sé qué opináis después de esto, si vais a seguir utilizando pantallas. A ver, sí que es verdad que hay momentos puntuales, hay estudios que dicen que a partir de los 2 a los 5 años se puede utilizar más o menos 1 hora al día. Y antes de eso, nada. O sea, es lo que dicen los estudios. Ahí lo dejo. Efectivamente, sí. En menos nivel, pero también. Y en el cole de grandes, en este año nos hablaron de eso, que ojalá entre semana cero tele, 0, 0, 0. Y creo que es más cuestión de nosotros como padres decir, Dios mío, pero entonces ¿cómo hago la cena tranquilo? No sé. Claro. Pero se lo dimos una sola vez, y bueno, y porque viene del cole, que lo dijo Ana, que ya, eso fue sagrado, y o sea, fue tan fácil que decía yo ¿por qué le ponía la tele antes si no la necesitaba? Claro. Están ahí tranquilos, jugando, y la hora de dormir mucho más sencilla. Y pasan la semana a veces que ni siquiera fin de semana la piden. Efectivamente. O sea, como que... Claro, aquí la pandemia también ha hecho mella porque al final estábamos en pandemia, pero seguíamos trabajando. Muchos de vosotros me imagino que seguís trabajando. ¿Qué hacemos? Lo más fácil, pues la pantalla, sí, lo entiendo, pero al final yo os hablo de las consecuencias de que al final... que el tabú está más en la mente de los padres. Sí. Y el niño solito, o sea, después de que papá se lo explique y ya, lo atienda y efectivamente. Ya el niño, o sea, no forma pantaleta. Porque no lo necesitan, en realidad. Ellos necesitan experimentar, conocer mundo, hablar con los demás, hablar con vosotros, con nosotras. Es lo que necesitan ahora mismo. Y vale, ahora quiero hablar un poquito de las dificultades en el lenguaje. Es un tema muy, muy amplio, o sea, tampoco quiero meterme mucho en él, pero simplemente que diferenciemos un poquito que dentro del lenguaje pues tenemos, como ha dicho Rosa, el habla y el lenguaje. Si yo os hablo de dificultades del habla o del lenguaje, ¿qué pensáis que suena peor, que suena como un problema más serio? ¿Del habla o del lenguaje? O sea, veo que hay opiniones, hay opiniones diversas, ¿vale? Sí que es verdad que es un tema muy general, pero normalmente el habla implica lo que es la expresión del lenguaje, mientras que el lenguaje implica la expresión y la comprensión. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar, si hay dificultades en el lenguaje, más áreas, porque implica la comprensión también. Al final, el habla, pues sí que a lo mejor
va a haber áreas afectadas, como puede ser social, porque el niño se sienta cohibido al no articular correctamente ciertas palabras, pero son aspectos que se pueden trabajar de una forma más sencilla que a lo mejor el lenguaje, que también afecta a la comprensión. Y nada, aquí sí que me gustaría, creo que es más importante hablar de los signos de alerta. Signo de alerta, ¿qué significa? Si mi hijo no hace esto, ¿tiene un problema? No, simplemente que nosotras no somos, como ha dicho Aurora, no somos especialistas, no somos en detección, pero sí que es verdad que somos, tanto nosotros como vosotros, somos una herramienta esencial para la detección de estos problemas, porque al final somos quienes más pasan tiempo con ellos y la observación es la primera herramienta. Entonces, yo aquí añadiría, por ejemplo, antes de los 2 años, si un bebé no balbucea, no llora, que al final es que mi hijo está llorando todo el rato, es que hace sonidos, es que es lo que tiene que hacer, al final es una forma de comunicación. O sea, es importante que llore, que balbucee. Y bueno, a partir de esto es un poco orientativo, tampoco hay que regirse por a pie de la letra, pero sí que es verdad que hay que estar pendientes. Por ejemplo, a partir de los 2 años, pues bueno, tienen que ir diciendo ya alguna palabra, lo tienen que entender. A partir de los 3 ya añadir más palabras, y a partir de los 4 o 5 años sí que ya deberíamos poder tener como una relación más adulto-niño que se entienda. No sé si tenéis alguna pregunta acerca de los signos de alerta o las dificultades. Yo soy la mamá de un año, Sí. y lo que vemos es que yo creo que esta semana que repite la última sílaba, ¿no? De ¿cómo te llamas tú? Dice tú, agua, dice a. O sea, dice como el último trozo. Claro. Y se ha acostumbrado a no hablar nada, ni a balbucear, ni nada. ¿No estamos haciendo alguna cosa mal? Hay que No, hombre. en la calle, si camina así de rápido y también tenía que estar desarrollada también en el habla. No, no tiene nada que ver. Al final, si dice la última palabra, está haciendo su proceso como tiene que hacerlo. Al final, los niños van a su ritmo, no tienen por qué ir igual a nivel motor que a nivel del lenguaje. Vemos que se estresa un poco cuando le decimos ¿cómo te llamas? Su nombre, como no le sale, cambia de mirada. O sea, como que no quiere que le hagamos esta pregunta. No entendemos muy bien por qué. Acabará diciéndolo y terminará por decirlo 50 veces al día, o sea, no te preocupes. Son momentos que tienen que pasar, frustraciones que también tiene que conocer lo que es la frustración, otra sensación más, igual de válida que todas. Y no hacemos, perdona, ya acabo, lo de hablarle que nos vea los labios no lo hacemos. No sé si hace falta hacer eso. Hombre, es importante que vea la articulación de los fonemas para que tenga una adquisición. Es verdad que cuando hablamos con los niños es importante que te pongas a su nivel, altura. A su altura, para que ellos físicamente te tengan más cercano. Entonces no tienes que ponerte delante del niño y decirle, mírame, te voy a hablar, estos son mis labios, míralos, porque él instintivamente lo va a hacer. Entonces, si tú te agachas y hablas con él, o con ella en este caso, a su altura, ya te estás poniendo en su campo visual y ya ella instintivamente te va a estar viendo, porque ellos además no solo nos miran cómo movemos la boca y qué gestos hacemos, sino que también nos leen toda la cara. Al hablar a los niños, está comprobado que tú a un niño muy chiquitito le puedes estar diciendo, te estás portando fatal, estoy enfadadísimo contigo. Sin embargo, si le dices, te estás portando un poco mal, ¿eh? No estoy nada contento, hoy estoy... reaccionan, porque el tono es diferente, pero la cara más. Entonces eso también es muy importante. Entonces si tú te hablas con ellos, incluso con los mayores muchas veces nosotras nos agachamos para hablar con ellos porque nos genera mucho más vínculo, porque ellos se sienten, no tienen que mirar para arriba para verte, desde arriba, desde abajo del todo, mirar hacia arriba, la percepción es muy distinta. Si tú te pones más a su altura, tienes un campo de visión mucho mejor, tanto para él como para ti. Entonces le das mucha más información. Y además físicamente también estás más cerca, que eso también les viene muy bien.
pues buscar una situación que no tenga tanto estímulo a lo mejor ajeno y que se centre más en lo que tiene enfrente, en este caso en vosotros. Claro, también lo que pasa es que si ella no le gusta que le estés preguntando constantemente ¿cómo te llamas? Y vosotros estáis preocupados porque esto no lo llega a conseguir, si le insistís mucho, le estáis también generando una situación de estrés, de me están exigiendo que haga algo que todavía no soy capaz de hacer, no puedo hacerlo, voy a buscarme una salida. Entonces, a lo mejor en esos momentos, ¿cómo te llamas? Si no te lo dice, pues repetirle tú el nombre, no sé cómo se llama. ¡Ay, te llamas tal! ¡Qué nombre tan bonito! Hacerle una canción, llamar su atención, jugando con su nombre, para que ella no lo vea como una situación de me están exigiendo que haga algo, porque además al final los niños muchas veces lo que buscan es agradarnos a los adultos. Entonces es como una especie de decepción hacia vosotros, de me están pidiendo que diga mi nombre y no me sale. Que ella no lo está pensando así, pero es verdad que el sentimiento que le puede generar es ese. Entonces a lo mejor dándole la vuelta y jugando más con su nombre, llega un día que de repente te dice la 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 y dices ¡oh! Ya has dicho tu nombre, genial. Y ya no va a parar. Y entonces ahí ya... Bueno, os doy paso ahora con Aurora, que nos va a explicar un poquito orientaciones para estimular toda esta parte. Sí, hasta los 6 años aproximadamente es algo normal, tanto el CC como el SSE como el rotacismo que lo ha explicado Rosa, que es el sonido de la R fuerte, son los sonidos que más cuestan, entonces ocurre. Sí que es cierto que es verdad que les cuesta y que no pasa absolutamente nada, pero sí que tenemos que intentar darles el sonido correcto y para intentar evitar que ese sonido se acomode. Porque muchas veces, por ejemplo, a nosotras nos pasa cuando empezamos a leer con ellos, niños que cecean, que cuando te leen sapo, te dicen sapo, pero cuando te hablan te dicen he visto un sapo. Y dices, anda, o sea, cuando me lo lees me dices sapo, entonces ahí lo que te está demostrando es que ya es capaz de realizar el sonido, pero que lo tiene acomodado, se ha acostumbrado a decir sapo, entonces lo hace así porque está acomodado. Entonces hay muchas veces que es, cuando te diga eso, le dices, no me digas, ¿dónde hay un sapo? ¡Qué cosa más fea! ¡Yo no quiero verlo! ¿El sapo? ¿Dónde está el sapo? Para que se vayan dando cuenta, y de hecho, muchas veces, que además os lo va a decir ahora Aurora, cuando tú le dices, ¿un sapo? ¿Dónde un sapo? Te dice, sí, un sapo. Anda. Sí, hay que estar, es verdad que hay que estar atentos, y si se prolonga en el tiempo y no termina de conseguir ese sonido, pues a lo mejor necesita lo que hablábamos antes de un especialista, o de hacer unas pequeñas actividades para poder corregirlo y para poder mejorarlo. Pero ahora todavía, pues es verdad que es muy normal, tanto la S como la C y la R. Bueno, como hemos estado hablando, es muy importante, lo más importante de todos es hablar con ellos. Y no hablar de dar un monólogo y contarles nosotros cosas, sino contarles cosas y esperar que ellos también nos cuenten cosas, que sea una comunicación, que aprendan a escuchar y que vean cómo nosotros les escuchamos. Es súper bueno la lectura de cuentos a cualquier edad, pero sí que es cierto que no tiene que ser algo obligado, ni que hoy dejamos a las 7 porque tenemos que leer un cuento. Tiene que ser un momento lúdico, dinámico, en el que podamos trabajar la creatividad con ellos y que ellos se sientan cómodos de poder escuchar el cuento que les estamos contando. Que además con el cuento o con cualquier otra actividad que realizamos les hagamos preguntas. Es verdad que en niños que a lo mejor no hablan al principio es más fácil si les hacemos preguntas cerradas, que solo tengan que contestar sí o no, pero con el paso del tiempo hay que irles pidiendo que su discurso sea cada vez más elaborado. Es verdad que hay veces que ellos por la mañana en la asamblea, nosotros es el momento en el que más nos comunicamos con ellos. Y hay veces que les preguntas qué han hecho el fin de semana, o te dicen con quién han venido esa mañana, y de repente a lo mejor dicen, mamá nota,
y entonces tú les repites, que mamá se ha ido, ¿y dónde se ha ido? Ellos ya han escuchado una frase mucho más compleja que ya van a ir poco a poco interiorizando y de repente les has hecho otra pequeña pregunta para seguir esa conversación. Si ellos ven que tú estás escuchando, al final ellos van a aprender también a escuchar. Por eso la lectura de cuentos es tan importante. No solo porque ellos van a escuchar fonológicamente todo lo que les vamos a contar, porque van a aprender vocabulario, porque van a aprender una estructura semántica o gramatical, sino porque además van a aprender a escuchar, van a interiorizar y después van a ser capaces de reproducir. Lo más importante, hablar, eso, tener una conversación. Lo que hablábamos anteriormente de ponerte a su nivel, de fijarnos en que ellos tienen la mirada en nosotros para poder mantener esa conversación. Eso es lo más importante de todo. Es verdad que hay algunas veces que para realizar un discurso a lo mejor nos cuesta que ellos nos cuenten cosas del cole, pero si de repente nosotros les damos una palabra mágica y nombramos a su mejor amigo o el juguete que se ha llevado, o por ejemplo al cole los mayores pueden traer cuentos, el traer su cuento favorito, poderlo compartir con los amigos, poder contarlo de alguna manera, a ellos les hace sentirse importantes y además ellos van a tener una herramienta para poder hacer un discurso mucho más prolongado. En todas las etapas estamos haciendo el libro viajero, en 2, en 4 y en 5, y aunque en 2 no son tan capaces a lo mejor de reproducir o de contar, pero sí que una imagen o una foto les ayuda a ellos a poder hacer un discurso y a contarnos realmente qué ha pasado, porque además han vivido esa experiencia, porque lo han trabajado con vosotros en casa a lo mejor el fin de semana, o porque han puesto una foto de cuando estaba toda la familia en un lugar determinado, o porque de repente en la foto aparece su perro que es de este color. Entonces hay que hacerles preguntas y hay que esperar que nos contesten. No podemos anticiparnos a lo que ellos nos van a decir. No pueden levantar la mano y decir, ¿que quieres agua? No, primero les preguntamos ¿qué quieres? Tampoco llevarles a un extremo de si no me lo dices, no, hay que tener esa pequeña conversación. Pero no nos adelantamos a que has levantado la mano y lo que quieres es esto. Cuando nos hablen, lo que comentaba antes Rosa, por ejemplo, que de repente están hablando de que han visto una mariposa, pues hay que corregirles, pero sin decirles, no se dice mariposa, porque entonces ya pueden llegar a la frustración y pueden incluso, si se convierte en un hábito, dejar de hablar o hablar menos o decir menos cosas. Entonces, que a través de nuestro discurso vayamos diciéndoles la palabra correcta o la manera correcta de expresarlo, para que ellos poco a poco lo vayan interiorizando. Y yo creo que por nuestra parte, al final, dime. En mi caso, soy la mamá de Tomás y él es una tumba cuando le pregunto por las cosas del cole. Porque y aquí es una tumba con las cosas de casa. Por las cosas de casa. Claro. Es verdad que hay a niños que les pasa, que separan mucho las cosas del cole de las cosas de casa. Y las cosas del cole son del cole y las cosas de casa son de casa. Entonces, poco a poco con el tiempo, a lo mejor lo hace, a lo mejor no, a lo mejor llega a los 15, ¿qué es lo que más te ha gustado? claro, ¿Lo que menos te ha gustado? a lo mejor llega a los 15 y nunca te lo cuenta. No se sabe, dice lo mismo, ¿eh? no se sabe. Claro, pero sí que es capaz de hacer un discurso, de hablar y de contarte cosas. Pues ya está. Entonces es verdad que hay veces que ellos seleccionan qué tipo de cosas contar a cada uno. De hecho, incluso cuando llegan aquí, hay cosas que a lo mejor se las cuentan a la profe de inglés y hay cosas que se las cuentan a la profe de español y hacen esa selección. Hay cosas que les cuentan a los amigos y a los profes no nos las cuentan. Y hay cosas que para ellos son una experiencia muy grande y de repente te las cuentan todos los días. Hay algunos que todos los fines de semana van al cine a ver la misma película, pero porque ha sido un momento que ellos han disfrutado en familia, con los primos, o porque han salido con los papás y les han comprado palomitas y hemos comido palomitas en el cine viendo la película y no lo hacen todos los fines de semana. Pero para ellos es algo tan bueno y tan especial que quieren compartirlo y que lo repiten. Entonces, es verdad
que nosotras cuando nos pasa esto, pues a lo mejor les dices, y después de ir al cine, ¿qué hiciste? Y no has salido para intentar que tenga un discurso diferente, también, pero ciertamente también sus experiencias y lo que ellos sienten hacen que sus discursos vayan enfocados hacia un lugar o hacia otro. A mí me funciona mucho, por ejemplo, cuando les pregunto qué han hecho durante el fin de semana y veo que a lo mejor nadie en ese momento se le ocurre nada o no les apetece contarles lo que he hecho yo el fin de semana, que me lo suelo inventar. Pero ellos eso no lo saben. Claro, para que sea muy interesante, entonces una vez que ya es como un yo te doy, tú me das, puedes intentar decirle, ¿sabes lo que me ha pasado hoy en el trabajo? Fíjate, hoy tenía muchísimos deberes y he tenido que estar todo el rato trabajando, casi no me da tiempo a comer. Te inventas cualquier cosa y a lo mejor él te dice, pues yo también he trabajado un montón en el cole y he hecho no sé qué con Aurora y he hecho no sé qué con la otra profe. Puede ser que en forma de conversación, en vez de forma de lo que muchas veces en las tutorías sí que les digo a los papás, a ver, analizaros a veces cómo les preguntáis a los niños, echar un poquito para atrás y acordaros, 15 años, ¿con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vuelves? Interrogatorio. Entonces es verdad que hay veces que a los niños lo que les hacemos es un interrogatorio. Entonces es como, sí, me lo he pasado bien, he jugado, tal cual, ya terminamos, hasta luego. Sin embargo, si ese interrogatorio lo conviertes en conversación, en vez de preguntarle, ¿qué has hecho hoy en el cole? Es, fíjate lo que he hecho yo. ¿Me cuentas ahora lo que has hecho tú? Y a veces sí que funciona. De pues, vale, tú me cuentas, yo te cuento. Gracias. Dina. Yo soy el papá de Ana. Y además de que Ana con el lenguaje es un poco de aquella manera, vamos, o sea, la verdad es valentita, pero muy lentita para mí, a mi entender. Hay una cosa que no sé muy bien cómo corregir o cómo ayudar, ¿no? Y es que ella tiene muchísima imaginación y se inventa un montón de palabras, tanto en inglés como en español. Y ahora que hayan empezado más con el español, porque antes hablaba bastante poco español, pues el Spanglish que hace es tremendo. Por ejemplo, en vez de, antes decía Happy Birthday, y ahora, o feliz cumpleaños, y ahora dice Happy años, ¿no? O por ejemplo, hubo una época en la que en vez de decirte que te quería, I love you, pues ella decía I hurt you, ¿no? Y entonces el verbo era to hurt, ¿no? Pues ante esas tesituras de invención de millones de palabras que no existen, pero que son comprensibles. Que para ellos, claro, porque ellos utilizan la lógica muchas veces. Entonces, cuando tienen dos idiomas, lo que hacen es trasladar lo que en ese momento conocen de uno al otro. Hay días, yo creo que todas mis compañeras me lo han escuchado, un día de repente llega un niño y me dice que vamos a chusar, porque en inglés elegir es... Y yo no lo entendía, pobre, y yo no lo entendía. Pero claro, él había aprendido la palabra primero en inglés. Entonces, lo que hizo fue trasladar las pocas reglas que conocía del español para inventarse una palabra que él creía que era la correcta. Entonces, en ese momento hay que repetirle la palabra correcta. No, vamos a elegir. Pero hay que corregirle, o sea, hay que decir, eso es. Sí, pero bueno, corregírselo de forma positiva. No, le dices, quieres decir elegir, por ejemplo, en este caso. Claro, claro, le dices, no. Tomás también hace que traslada las palabras en inglés al español, es decir, en vez de decir un hombre viejo, te dice viejo hombre. Sí, eso les pasa mucho. Eso les pasa mucho. Al final, con el bilingüismo, pues al final el cerebro está trabajando por dos, la parte de inglés, la parte de español. Pero bueno, llega un momento que eso compensa y se estabiliza. Entonces, bueno, paciencia, que todo llegará. Eso es. Justo antes de venir estaban haciendo construcciones en la clase y me ha dicho un niño que iba a construir un grande robot. Y entonces yo le he dicho, ¿vas a construir un robot grande? Y acto seguido ha venido otro y le ha dicho, sí, vamos a construir un robot grande. Entonces es la forma de corregirse. Y entonces, en el Spanish está, por ejemplo, eso dice
Claro. Y puede también ser al revés. Puede ser que a lo mejor están hablando en inglés, los míos hablan mucho en inglés entre ellos, y de repente dice, I regalar you this. Y yo como, ¿regalar? How do you say that in English? O sea, ¿cómo se dice en inglés, no? Porque a lo mejor saben o sea, al revés. O sea, hasta qué punto hay que forzarles a que lo digan bien en el idioma en el que están hablando. Yo creo que hay que corregirles, y hay que corregirles cada vez que va pasando. No te puedes poner a corregirle esa tarde, toda la tarde, ni repetírselo muchísimas veces. Pero si al día siguiente vuelve a surgir, volvérselo a decir. Entonces, al final, como ellos están escuchando el ejemplo correcto, llegará un momento en el que lo usen. Por eso, por ejemplo, a la hora de... Con las hiperregularizaciones de los verbos. El rompido, el cabo, son cosas que no han oído jamás, pero que su lógica les hace hacerlo y decirlo. Entonces, claro, nosotros en vez de decirle no. A mí, por ejemplo, me pasó una vez una cosa con una niña que estaba uno en la fila y dice uno, es que no cabo. Y se queda la niña así muy seria y le dice, no se dice no cabo, se dice no quepe. Y pensé yo, vale, lo hemos arreglado. Entonces, claro, porque estaba acostumbrada a que la estaban siempre, cada vez que decía eso, le decían que así no era y que se decía de otra manera. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Entonces, en ese momento, lo que tiene que acostumbrarse es que si estás diciendo una frase en inglés, la frase se entera en inglés. Si la estás diciendo en español, la frase se entera en español. Entonces, si me estás hablando en inglés, yo te voy a contestar en inglés, entonces te voy a hacer la frase en inglés correcta. Si me estás hablando en español, te voy a contestar en español y te voy a hacer la frase en español correcta, pero sin decirte, no, cariño, así no se dice. Aunque sea con todo el amor del mundo, al final es una corrección que ellos se dan cuenta. Y lo que decía antes Aurora, que puede llegar un momento en que digan, pues no sé decirlo en español, no estoy muy claro si lo digo, pues no lo digo. Claro. Lo mejor es cuando a mí, por ejemplo, me dicen mis hijos, me dicen en inglés, me dicen, mamá, tengo que decir una cosa en español. Digo, vale. O sea, pero me lo dicen en inglés, que me van a decir algo en español. Entonces ahí te montas, cambiamos de idioma. Ah, digo, por allí de... Sí. Yo quería preguntaros, para si cuando los niños van un poco más despacio con el lenguaje, el introducir un segundo idioma, ¿qué supone? ¿Va a retrasar todo? ¿Va a suponer estimular más? ¿O vuestra experiencia, cómo termina todo esto? ¿Cómo termina? Termina hablando los dos idiomas, eso seguro. Pero seguramente Antes. necesite un poco más de tiempo que el resto de los niños. Pero también sí que es cierto que lo que es los canales del lenguaje, cuando están más abiertos, es cuando son más chiquititos. De hecho, ocurre muchas veces en casa en los que un papá habla en un idioma y otro papá habla en otro, que al final son niños que a lo mejor empiezan a hablar más tarde, pero cuando hablan los dos. No me ha pasado con Eva porque es muy pequeñita, pero por ejemplo me va a pasar. Pero con mis sobrinos a veces me daba como cosa hablarles en inglés porque su acento iba a ser siempre mucho mejor que el mío. Pero, aunque yo hablo inglés cada día. Pero merece la pena que a lo mejor un padre en casa hable en inglés y otro en español, solo para ayudarles a potenciar eso que han recibido en el cole, a ratitos. ¿Pero a qué te refieres? ¿A que les hables en una pronunciación que no es adecuada o que uno solamente hable en español uno y otro en inglés? No, hablo que el que va a hablar en inglés a ratos sea solo uno. En mi caso, seguramente sería yo. Pero a mí me da miedo cuando hable que mi pronunciación por algo no se dice, ¿no? O sea, que no sea tan buena como en el cole. O sea, el hacerle eso que no sé si le va a ayudar a verle a... Bueno, mira, los ejemplos que te puedo dar son los niños que tienen papás extranjeros, que en casa los papás a lo mejor les hablan en español con acento, pero luego los niños acaban adquiriendo el acento nativo del país en donde viven. Entonces esto es igual. O sea, si ellos en el sitio donde más escuchen el inglés es el acento que van a acabar cogiendo. Entonces, luego cuando se van haciendo mayores, a lo mejor si dices alguna palabra que no está muy bien te van a corregir,
Pero sí, de hecho es eso, la prueba está en eso, en que los niños que tienen papás extranjeros y los papás con ellos hablan en español y lo hablan con acento, pero luego los niños no tienen ese acento. La parte esta, o sea, lo que decía antes de repetir, o sea, mi marido sí que le dice, ¿cómo se dice mamá? Y lo repite, ¿cómo se dice papá? O sea, como que cuando las que le suenan más, la animan a seguir diciendo cosas. ¿Eso es bueno? El decirle, ¿cómo dices no sé qué? O sea, o llega un momento en el que, como decís, alguna no sabe repetirle ese. Hombre, no sé, yo personalmente a lo mejor más de cómo se dice, yo a lo mejor diría, ¿quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O quién ha venido? ¿Quién acaba de llegar? Y que te diga papá, te diga mamá. Sí, Manteniendo- lo suyo es no forzar, que salga un lenguaje espontáneo y mientras sea espontáneo no hay... En una foto, manteniendo donde más, estéis todos. manteniendo más una conversación que simplemente decirle, me tienes que dar esta respuesta. Yo tengo una pregunta un poco pues, breve y al grano. ¿Cómo gestionáis en clase si hay un niño que no pronuncia un cierto fonema o palabra, etcétera, en cualquier idioma, o le cuesta, y por ejemplo ve que otros sí lo pronuncian y dice, pues es que no me sale? O sea, ¿qué hacéis? ¿Cómo gestionáis eso? A ver, yo desde la experiencia que yo tengo, siempre es verdad que les digo, no pasa nada porque lo vamos a conseguir y lo vamos a repetir, porque es verdad que él es consciente, si ha llegado a ese punto es porque de alguna manera él ha sentido que no es capaz. Entonces lo que hay que transmitirle es que sí que va a ser capaz, que a lo mejor en este momento no lo consigue, pero que no pasa nada, que hay que seguir intentándolo. Pero igual que cuando hacen un dibujo y no les sale, igual que al de al lado le dices, no pasa nada porque el tuyo es muy bonito y lo vamos a conseguir, siempre dándoles el refuerzo de positivo de que en algún momento lo va a hacer. Pero claro, ni mucho menos decirle, no cariño, es que tú... Pobrecito, no te preocupes, dame un abrazo. Simplemente que ellos sepan que Estás sí que lo van a aprendiendo, cariño, hacer. estás aprendiendo. Ya lo conseguirás, no pasa nada. Y además, cuando tú les das ese mensaje, también les estás dando una herramienta a que si llega el caso en que algún otro niño le dice, no sabes decir esto, que el otro diga, es que estoy aprendiendo. Y lo dicen y lo hacen. Es que estoy aprendiendo. Y te miran a ti como... Iba a decir que el proceso de la lectura, ahora que los jóvenes están ya en lectura, les ayuda mucho porque ya, o sea, por ejemplo, es la J, jarra, o sea, cuando uno dice jarra, normal, ya empiezan a pronunciarte muy bien los sonidos, hacerlo también, la D, y te ponen la lengua donde tiene que estar, la T, o sea, eso yo he visto que pues, mi hijo está con el tema de logopedia, pero ha unido a las clases de lectura, veo que tiene mucho más claro dónde poner la lengua en los fonemas y va muy bien. O sea, porque ellos al final lo que hablábamos antes, él ha necesitado ayuda externa de alguien especializado, pero el trabajo y el esfuerzo que le está haciendo, llegado este momento de aprender la lectoescritura, primero le está ayudando a llevar el proceso mucho mejor, y segundo también es verdad que se le nota mucho más eso, que ahora de repente al trabajar cada fonema de manera individualizada, él va aprendiendo mejor cómo colocar la lengua, cómo colocar. Yo quería comentar simplemente, o sea, yo por ejemplo, nosotros tenemos a niños que están en 5, sí que es verdad que la evolución no se puede saber cuándo realmente van a hacer clic. Yo como madre, yo desde el primer día quería que hiciese, ¿sabes? O que hiciera las cosas como tú quieres que las hagan, ¿no? Y eso es verdad que, juntando un poco lo que comentabais de colegio, escuela, o sea, colegio-casa, perdón, se trabaja muy bien. O sea, nosotros lo estamos viviendo en 5, en 4 también, pero es verdad que en 4 hacen más las cosas aquí en el colegio. Y realmente la evolución de los niños llega, o sea, y es real. Y el salto lo dan todos, tanto en castellano como en inglés. De verdad que yo, si os puedo comentar la experiencia que nosotros vivimos, es que a veces nos agobiamos y pedimos mucho más de lo que los niños pueden dar, y hay que ir viendo la evolución y el desarrollo de cada uno y que lo consigan todos. Claro, lo que hablábamos al principio, que hay que tener paciencia,
paciencia y no ponernos nerviosos y trabajar con ellos, estimularles, por supuesto. Todo lo que podamos ayudarles siempre les va a venir bien. Pero es verdad que cada uno también lleva un ritmo de aprendizaje y de evolución y hay que esperar a que llegue su momento. Al final, aunque sean modelos diferentes, la meta es la misma, entonces todo el trabajo que hagáis en casa, bienvenido. Claro, aunque llevemos caminos diferentes para enseñar el proceso de lectoescritura, al final es eso, que la meta es la misma, entonces... Además estás respondiendo a una necesidad que él tiene de saber, una demanda de quiero siempre saber qué pone. Claro, al final en casa podéis llevar un ritmo diferente que el que podemos llevar nosotras, que tenemos 18 niños. Entonces al final si él te está pidiendo un ritmo diferente, pues acompáñale. Digo, yo creo que por nuestra parte... Pues yo creo que este aplauso realmente es para vosotros, porque sois los que realmente habéis hecho esta escuela de padres. Nosotros, bueno, el equipo por supuesto os ha ido guiando. Yo quiero daros de verdad las gracias, porque yo creo que nos hemos sentido todos muy cómodos, que vuestras preguntas han sido, yo creo que realmente nuestro día a día, que era un poco lo que se pretendía, pero quiero deciros que esto no termina aquí. Es decir, si alguien en este momento tiene todavía alguna duda y que por tiempo, porque sé que estáis pensando en vuestros pequeños, lo sé, no la tenéis ahora mismo, no dudéis en ponernos esta pregunta en la dirección de la Escuela de Padres, que la tenéis en la circular y la información que os hemos enviado, y nosotros directamente os contestamos, ¿vale? Vía este canal para que veamos que es de la Escuela de Padres. Y bueno, daros las gracias a todos y os espero en la próxima sesión, que viene pues alguien del que vamos a aprender todos. Yo voy a estar aquí en primera fila o en segunda o en la última, pues porque de todo tenemos que aprender con este señor, con el señor Javier Urra, que nos va a hablar sobre saber educar, todos, que aprendemos todos los días. Mil gracias y hasta pronto. Gracias.